Buenos días a todos desde Casa Asia. Mi nombre es Javier Parrondo, director de esta institución, que como saben fue creada en 2001 para fomentar las relaciones entre España y la región Asia-Pacífico. En este año celebramos el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Tailandia y es para nosotros un placer albergar este ciclo de conferencias que conmemora este aniversario en colaboración con las embajadas de España en Tailandia y de Tailandia en España, así como con el Real Instituto Elcano. Esta efemérides conmemora la firma en 1870 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino de España y el entonces Reino de Siam, y por tanto es una de las relaciones diplomáticas con más tradición histórica. En esta ocasión nos centramos en el futuro, en cuáles son los ámbitos de cooperación más prometedores en las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Para aquellos de nuestros seguidores que estuvieron presentes, que asistieron al webcast del pasado lunes, día 19, ahí nos centramos en lo que ha sido la tradición de esas relaciones, en su historia. Y en el de hoy, como digo, en por dónde debería discurrir esta relación diplomática en el futuro, teniendo en cuenta, ahora que vivimos en tiempos de pandemia, el impacto del COVID-19. Tradicionalmente, estos ejercicios de diplomacia pública se han hecho en ocasiones a puerta cerrada, con la participación de expertos, pero en esta ocasión, porque ese es el espíritu con el que nació Casa Asia, se hace de manera pública, abierto a nuestros seguidores. Así que desde este momento, con independencia de que los ponentes a los que saludaré a continuación no hayan tomado la palabra, se abre el chat para que aquellas personas que se quieran presentar y que quieran hacer preguntas lo hagan por esa vía. Agradezco en primer lugar a nuestro embajador, Emilio de Miguel, embajador de España en Bangkok, su presencia hoy aquí. A Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, y al subdirector encargado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de esta zona del sudeste asiático, Ricardo Losa, por participar en este webcast. Los dos primeros van a hacerlo en calidad de ponentes y Ricardo como moderador de este interesante debate. Este webcast se enmarca en el ciclo que Casa Asia ha organizado, como decía antes, con motivo de ese 150 aniversario de relaciones diplomáticas, que seguirá con otras dos actividades, un debate sobre la digitalización y cuál ha sido la trayectoria de este tema en nuestros dos países, y por último con un coloquio de carácter más cultural con la artista Magdalena Correa, que hizo una residencia en Bangkok con un proyecto muy interesante que esperamos próximamente exhibir en la sede de Tabacalera en Madrid. Sin más preámbulo, gracias de nuevo a todos nuestros seguidores por su fidelidad. Este esfuerzo que ha hecho Casa Asia en trasladar sus contenidos presenciales a un formato online ha tenido buenos resultados. Hemos aumentado el número de seguidores en nuestras redes sociales y página web, y yo creo que eso nos anima a seguir en este camino. Ricardo, gracias de nuevo por estar apoyando desde el Ministerio esta actividad y tienes la palabra. Un saludo. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Javier. Bueno, como señalas, se cumplen 150 años de relaciones con Tailandia. Cuando hablamos de Tailandia entre diplomáticos, normalmente decimos que es un país con un altísimo potencial, que es un país con el que hay complementariedad y con el que hay convergencia. Es cierto que hay una serie de temas que compartimos, como puede ser el hecho de que tenemos una población muy urbanizada, necesitamos acondicionar nuestras ciudades, hay un problema claro de envejecimiento de nuestra población, hay un problema de adaptación hacia una nueva economía, hacia un más sostenible, necesitamos reformar nuestra educación en los dos países. Toda esta base es muy sólida y evidentemente permite tanto entablar un diálogo sobre cómo vamos a enfocarlo hacia el futuro, como trabajar juntos. Yo quería solamente decir 4 ideas sobre lo que es Tailandia
porque ahora hablarán los que realmente saben de esto. El embajador de Miguel es un multireincidente en Tailandia, habla tailandés y son las personas en España que conoce mejor la realidad del país. Y Mario Esteban es el investigador principal para Asia del Real Instituto Elcano, profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, y son verdaderamente dos autoridades. Creo que será un diálogo muy provechoso y yo voy a ser sobre todo moderador, conduciré las preguntas del público y bueno, mi intervención en este sentido es de apoyo desde el Ministerio de Exteriores a Casa Asia y a esta iniciativa, y subrayar la importancia que tiene Tailandia dentro de nuestras relaciones internacionales, especialmente en el entorno del sureste asiático. Tailandia es uno de los pocos países que no fue colonizado, y esto hace que tenga una identidad muy particular, un prestigio dentro de su región y una forma específica de enfocar los temas. Han aprendido de todos y nunca fueron colonizados. En el siglo XX hay una alternancia entre una cierta tensión autoritaria y unas evoluciones hacia la democracia que progresivamente se va instalando. Desde el punto de vista social, además de este hecho de ser un país independiente, destaca la cultura budista Theravada, y que es una sociedad progresivamente urbana en la que aparece clase media con nuevos patrones de consumo y con nuevos patrones de vida. Es una sociedad en transición. Es una sociedad también en franca situación, riesgo de envejecimiento, con muy pocos hijos por mujer. Y también es una sociedad en la que yo destacaría un alto nivel de desigualdad, con unas élites muy bien formadas, con acceso al exterior, que conocen bien el mundo, y una gran población menos expuesta a lo que es el entorno internacional, y con una formación académica más escasa o más débil, que de alguna manera puede comprometer tanto la competitividad de la economía tailandesa como su adaptación a un futuro de una economía 4.0. En política exterior, lo que señalaría sería una evolución desde los años de la Guerra Fría. Era uno de los más firmes aliados de Estados Unidos. Es, junto con Filipinas, el único país que ha firmado una alianza militar con Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo final del siglo XX, sobre todo en el siglo XXI, es un país que ha evolucionado hacia unas orientaciones más asiáticas, se ha aproximado más a China y tiene un modelo más asiático de gobernanza, por decirlo de alguna manera. También se destaca, especialmente desde 2014, aunque ya venía de antes, un progresivo distanciamiento de los modelos de Estados Unidos o de la Unión Europea y de estos dos grupos como el eje principal de su política exterior fuera de la región, puesto que la primera prioridad de Tailandia en sus relaciones internacionales es el entorno, empezando por un primer círculo con ASEAN y a partir de ahí las relaciones con China, que es el gran vecino. Yo con esto os daría paso a los expertos para que empezarais a comentar las ideas que queréis desarrollar y iremos orientando el diálogo hacia aquellos puntos que parezcan de mayor interés. Doy la palabra quizás al embajador Miguel y después toma la palabra Mario Esteban. Adelante. Hola, buenas tardes aquí en Tailandia. Muchas gracias, Ricardo. Comparto todo lo que has dicho. Creo que has hecho una presentación de lo que es Tailandia muy buena y lo que no voy a añadir nada a ella y más bien
quiero tomar un punto que aludiste al principio, y es, a pesar de que España y Tailandia tienen mucho en común, sin embargo, nuestras relaciones tienen un perfil bajo y no han desarrollado nunca todo su potencial. Para mí el problema no solo ocurre con Tailandia, ocurre en general con todo el sudeste asiático. España, para empezar, llegó tarde a Asia, y cuando llegamos, la presencia primero de China, pero también de Japón y posteriormente de Corea, ha ensombrecido lo que es el sudeste asiático. Nos hemos volcado mucho sobre estos 3 países que he mencionado y nos hemos olvidado que el sudeste asiático es una región de 650 millones de personas, pero también que es una región compleja, con 10 países muy diferentes. El problema de base de por qué las relaciones con Tailandia y por ende con el sudeste asiático no se han desarrollado a pleno potencial, yo lo atribuyo a los siguientes factores. El primero es el desconocimiento. Nos faltan expertos en el sudeste asiático, con excepción de Filipinas. Por poner un ejemplo, no conozco a ningún académico español capaz de leer tailandés. En cambio, la inversa no se da. Las universidades tailandesas, además de contar con profesores muy competentes de español y expertos en las culturas española y latinoamericana, generan cada año un número importante de estudiantes de español muy bien formados. En segundo lugar, no existe en España, ni en España tenemos una imagen clara, moderna y realista de lo que es Tailandia, ni viceversa. En Tailandia tienen una imagen clara de lo que es España, más allá de 4 tópicos manidos. Al final todo se reduce a una cuestión de desconocimiento que entre todos, no solo ministerio, universidades, centros de pensamiento, deberíamos de tratar de paliar. Voy a pasar, desarrollo así rápidamente, a lo que son nuestras relaciones bilaterales en distintos ámbitos. En primer lugar, el ámbito político. Nuestras relaciones, hay que reconocerlo, tienen un perfil bajo y no han desarrollado todo su potencial. Existe mucha simpatía entre nuestros países y no tenemos contenciosos entre nosotros, pero esto ha tenido poca traslación práctica. En especial, nos han faltado viajes y visitas en ambos sentidos. La última visita de rango ministerial que se produjo fue en 2010, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores tailandés visitó España y firmó un plan de acción 2010-2015 que no tuvo posteriormente ningún desarrollo práctico y que enseña una realidad en las relaciones internacionales, que es firmar documentos es muy sencillo, lo difícil es luego desarrollarlos. La buena noticia en el tema político, de las relaciones políticas, es que ambos estamos interesados en elevar el nivel de nuestras relaciones. En 2016 introdujimos el mecanismo de las consultas políticas que permiten una mayor interacción, permiten también intercambiar nuestros puntos de vista sobre los grandes temas de la agenda regional e internacional. Ya hemos tenido 3 ediciones de estas consultas y esperamos en breve ser capaces de tener la 4ª por videoconferencia. Asimismo, hemos observado que en la agenda global puede servir de palanca para una mejora en nuestras relaciones, para una profundización en nuestras relaciones. Ambos somos multilateralistas, tenemos una serie de intereses en común, por ejemplo, la Agenda 2030, en la cual ambos estamos profundamente comprometidos, y esta colaboración en temas multilaterales se ve, por ejemplo, en que regularmente solemos intercambiar nuestras candidaturas. Asimismo, aunque yo creo que de esto Mario Esteban puede hablar más, tenemos que poner en valor el hecho de que España es el 4º país, la 4ª economía de la Unión Europea, y Tailandia es la 2ª de ASEAN. Las relaciones Unión Europea-ASEAN, que son unas relaciones muy estrechas, ofrecen margen para que en ese marco intentemos una mayor coordinación. En lo que se refiere a las relaciones económicas, tengo que decir, son limitadas. Las exportaciones españolas a Tailandia en 2019 representaron el 0,23% de todas nuestras exportaciones. Nosotros, por su parte, representamos el 0,34% de las importaciones tailandesas. Para Tailandia somos su 35º cliente y representamos solamente
el 0,44% de todas sus exportaciones. No obstante, la buena noticia es que hay una creciente presencia de empresas españolas, algunas de las cuales ya han conquistado algunos contratos interesantes. La masa crítica de empresas españolas es lo suficientemente importante como para que el pasado enero pudiéramos crear la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa, que ya tiene 38 miembros, tanto españoles como tailandeses. La semana que viene, el día 29, celebraremos un evento de networking que será, de alguna manera, la presentación en sociedad de la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa. En lo que se refiere a las relaciones de defensa, han sido tradicionalmente un componente muy importante en nuestras relaciones bilaterales. Desde finales de los años 70 hay cadetes tailandeses en la Escuela Naval de Marín y anualmente 2 altos oficiales tailandeses acuden al curso para altos oficiales de Asia-Pacífico que ofrece el CSDEN. Asimismo, se celebran con carácter anual las reuniones de logística y sobre industria de la defensa entre la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y la Dirección Logística de las Fuerzas Armadas tailandesas. En estas reuniones lo que han permitido ver es que hay mucha complementariedad y mucho potencial en las relaciones entre nuestras respectivas industrias de defensa. Las relaciones bilaterales no son nada si detrás no hay una relación entre pueblos y sociedades civiles. Y es aquí donde veo una tendencia más sostenida al incremento y una tendencia más positiva. El tamaño de la colonia española es en torno a las 2.000 personas, que están repartidas por todo el país, aunque más concentradas en Bangkok, en Chiang Mai y en el este. Esta colonia es además de que fomenta el conocimiento mutuo, hay que mencionar que el número de matrimonios mixtos entre españoles y tailandeses ha crecido en los últimos años y podemos contar, en breve tendremos toda una generación de hispano-tailandeses, gente que se moverá bien en ambas culturas y en los que podemos confiar que sirvan de vectores de conexión intercultural entre los dos países ya dentro de muy poco. Uno de los factores que ponen en contacto ambas sociedades civiles y que son muy importantes es el turismo. En 2016, 169.000 turistas españoles visitaron Tailandia. El año pasado fueron 190.000. Este año, si no hubiera sido por el COVID, teníamos esperanzas de superar la barrera de los 200.000. En cuanto al número de visitantes tailandeses que vienen a España, no tengo cifras tan exactas porque por el sistema Schengen muchos entran por otros países Schengen. Lo único que puedo decir es que el año pasado dimos cerca de 15.000 visados, pero como digo, esto no representa el número total de visitantes tailandeses. Las relaciones culturales y deportivas han cobrado un dinamismo especial en los últimos años. Hay un gran interés por la lengua española que nos sirve de punto de engarce. En estos momentos hay 3 estudiantes de español en universidades tailandesas, 3 lectores de español, pero hay muchas más universidades tailandesas sin lector que están donde se enseña el español. En la promoción del español estamos colaborando conjuntamente con las embajadas latinoamericanas en Bangkok. Somos conscientes de que uno de los valores añadidos que tiene el español para los estudiantes tailandeses es el hecho de que sea la lengua oficial de 21 países. El nivel que hemos podido apreciar tanto entre estudiantes como profesores es muy bueno y puedo señalar que justo antes del COVID, este febrero, celebramos en la Biblioteca Nacional de Bangkok la presentación de la traducción de la segunda parte del Quijote realizada por la profesora Sawan Wan. Y puedo asegurar que no estaría fácil traducir el español del siglo XVII al tailandés. Aparte de nuestro idioma, en las actividades culturales hemos procurado, por un lado, el presupuesto es modesto, pero intentamos estirarlo al máximo. Para ello, por un lado, procuramos estar presentes en una serie de festivales porque entendemos que estar presentes en festivales, por ejemplo, en el Festival de Danza Moderna de Bangkok, en el Festival de Jazz
que organiza la Universidad Majidol, es una manera de que nuestras actividades tengan mayor impacto. Entre estos también otros 2 festivales donde hemos tenido presencia, el Festival de Cine Europeo, y este año celebramos la primera edición del Festival de Cine LGBT en lengua española, que lo organizamos en colaboración con las embajadas hispanoamericanas. Una cosa importante, también intentamos en el terreno cultural crear redes y hacer networking entre creadores españoles y artistas tailandeses. Asimismo, hemos empezado a llevar las actividades fuera de Bangkok. Tradicionalmente, en Tailandia, todo, incluido lo cultural, se centraba en Bangkok, y hemos empezado a trabajar en otras ciudades como Khon Kaen y Chiang Mai, donde existe una vida cultural y artística cada vez más interesante. Otro elemento que nos ayuda mucho en las relaciones y que creemos que es dinamizador de los contactos entre ambas sociedades civiles es el deporte, en concreto la Liga. A pesar de la distancia y de la falta de una imagen clara país en Tailandia, ahora mismo el público tailandés, la Liga es la segunda liga de fútbol, muy por detrás de la inglesa, más seguida en el país. Mañana, precisamente, vamos a hacer, en colaboración entre la Embajada y la Liga, un visionado público del Clásico. Hemos descubierto el potencial que tiene el fútbol como elemento para dar a conocer nuestro país, para acercar nuestras sociedades y, en definitiva, para crear imagen país. Comencé hablando de los problemas del desconocimiento, de la falta de expertos y la ausencia de una imagen país como obstáculos para un mejor conocimiento entre nuestras sociedades. No obstante, en este tiempo que llevo aquí de embajador he descubierto algunos nichos donde tenemos mucho valor añadido y que deberíamos explotar. La gastronomía, la cooperación deportiva, la cooperación tecnológica en campos como la agroindustria y el sector farmacéutico, la gestión de los recursos pesqueros y todo lo que se refiere a la denominada economía azul, las energías alternativas. Ahora, tras la crisis del COVID, existe la iniciativa de la Unión Europea del denominado Green Recovery. Se trata de, para salir del COVID, no repetir los errores que veníamos cometiendo. Necesitamos que la salida de la crisis de la pandemia sea una salida inclusiva, una salida sostenible y ecológica. Y en esto creemos que tenemos un campo interesante de cooperación con Tailandia, porque es un campo donde ellos también quieren que la salida del COVID vaya en el mismo sentido. Finalmente, quiero terminar con unas pocas ideas para implementar en los próximos años y que podrían ayudar a potenciar nuestras relaciones. Una sería la potenciación de los estudios específicos sobre el sudeste asiático en las universidades españolas. La segunda, el fomento del estudio del tailandés en nuestro país. Es un idioma muy, muy hermoso y aseguro que merece la pena conocerlo. Un tercero sería la creación de una tribuna España-Tailandia como foro que permita el encuentro entre representantes oficiales del mundo académico y del mundo empresarial para discutir sobre cuestiones de interés común. Y, finalmente, encontrar cuestiones de la agenda multilateral que sean de interés común y donde podamos asumir ambos el liderazgo. Y se me olvidaba también establecer una agenda de viajes y visitas regulares en ambos sentidos. Creo que son sugerencias realizables y podrían hacer que finalmente borrásemos de nuestros informes la coletilla de que las relaciones bilaterales entre España y Tailandia están por debajo de su potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Mario, cuando quieras, creo que tú tenías una serie de consideraciones políticas y económicas que hacer y estaremos encantados de escucharlas. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Yo lo que voy a hacer, ¿no?, es un poco contextualizar, ¿no?, en un contexto un poco más amplio, ¿no?, la intervención del embajador de Miguel, porque en su intervención ha estado muy centrada, lógicamente, ¿no?, en el estado de las relaciones bilaterales entre España y Tailandia y como el enfoque, ¿no?, de esta
este debate, de esta sesión, ¿no? Pues es en gran parte prospectivo, ¿no? Esta idea del nuevo impulso para las relaciones bilaterales entre España y Tailandia, pues yo lo que voy a hacer es analizar, presentar 4 factores que considero pues, que son muy importantes, ¿no? Son significativos a la hora de, bueno, pues de determinar si ese evidente potencial de crecimiento en la relación bilateral que mencionaba el embajador y con que coincido plenamente, pues ver si realmente esto se va a poder materializar o no. Ya digo que esto creo que va a depender en gran parte de estos 4 factores. ¿Cuáles son estos 4 factores? La situación política interna de Tailandia, que además yo creo que es el central, de hecho, porque además este tema va a ser muy pertinente, muy relevante a la hora de determinar otros 2 de esos 4 factores, que son la relación entre Tailandia y la Unión Europea y el posicionamiento de Tailandia frente a la creciente rivalidad estratégica que enfrenta a Estados Unidos y China. Y el cuarto factor que voy a comentar pues será el proceso de integración de la ASEAN. Esos son los 4 factores que considero, ya digo, que son muy pertinentes entender para calibrar las perspectivas de evolución de la relación bilateral. En primer lugar, como he dicho, pues voy a hablar, ¿no?, de la situación política interna de Taiwán, de Tailandia, que es evidente que ha mejorado de manera muy significativa tras las elecciones de marzo del año pasado. Pero en cualquier caso también es evidente pues, que Tailandia está lejos de ser la democracia vibrante que fue en el pasado. Se mantienen restricciones a varias libertades, derechos políticos y además probablemente, ¿no?, el mayor problema, el mayor desafío es que hay una gran fragmentación hoy en día dentro de la sociedad tailandesa. Y bueno, pues esta fragmentación no queda encauzada satisfactoriamente por el sistema político tailandés. Porque a pesar, ¿no?, de esos avances, de esas mejoras que ha habido recientemente, de ese mayor nivel de pluralismo político, bueno, pues también es cierto que se prohíbe, ¿no?, la participación de figuras y partidos políticos de la oposición que tienen pues, un gran apoyo, un gran tirón, digamos, popular, ¿no? Y el ejemplo más obvio, ¿no?, pues es el del partido, ¿no?, del Futuro Hacia Adelante, que fue el tercero más votado, ¿no?, en las pasadas elecciones y bueno, pues cuya prohibición pues, ha alentado este clima un poco, ¿no?, de desafección hacia el sistema político por parte, ¿no?, de algunos sectores de la población, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no?, como queda ahora mismo patente, ¿no?, pues por el movimiento estudiantil, ¿no?, que está ahora mismo activo y que puede cristalizar en un movimiento de protesta más amplio, ¿no? Porque, bueno, otro asunto también pertinente, muy pertinente, ¿no?, en Tailandia es el impacto, sobre todo económico, de la crisis del coronavirus. Es un tema, ya digo, bastante central, ¿no?, en la agenda política del país, porque bueno, la economía tailandesa pues, es muy dependiente, ¿no?, entre otras cosas, del turismo y las previsiones que hay pues, no son muy halagüeñas, ¿no?, lógicamente para este año. El propio Banco de Tailandia habla de una contracción del PIB del 8% y de un crecimiento del 4% para el año que viene, lo que sitúa a Tailandia pues, con una de las peores perspectivas dentro del sudeste asiático. Además, claro, el cuestionamiento, ¿no?, del sistema político tailandés por una parte significativa de la población, pues no solo afecta al gobierno, ¿no?, de Prayut, sino que además, ¿no?, y esto es novedoso, pues hay un debate público, se está viendo el replanteamiento del papel político de la monarquía, ¿no? Y esto es novedoso, pero es que además es un elemento pues, con un gran potencial de desestabilización social, estabilización política, porque, bueno, pues como también todos sabéis, la monarquía es una institución muy respetada en Tailandia, que tiene muchísimo también apoyo, y bueno, pues ahí es un tema, ¿no?, que puede generar una gran polarización. Y bueno, pues esa gran polarización, pues lamentablemente, pues puede, ya digo, derivar en inestabilidad, y esta inestabilidad, pues no solo reflejarse, ¿no?, en el desempeño económico del país, sino también llevar pues, de nuevo, ¿no?, a unas mayores restricciones de libertades y derechos, y en este sentido, pues lógicamente, este tema evidentemente tendría una repercusión negativa que voy a desarrollar a continuación, ¿no?, sobre las relaciones entre Tailandia y la Unión Europea y, por ende, también entre las relaciones bilaterales entre España y Tailandia.
el segundo factor, ¿no?, que voy a entrar a elaborar ahora son las relaciones entre Tailandia y la Unión Europea. Por muchos temas, ¿no? O sea, por esto es relevante desde muchas perspectivas. Vamos, una de ellas muy evidente es por el alineamiento, ¿no?, de España, con la política exterior, ¿no?, en general, ¿no?, común, ¿no?, de la Unión Europea. Y bueno, pues cuando la situación política se ha deteriorado, ¿no?, de manera grave en Tailandia, pues la Unión Europea ha reducido muy significativamente el nivel de la relación bilateral, como pasó, ¿no?, tras el golpe militar de 2014, y igualmente, eso sí, en signo positivo, pues cuando la situación política en Tailandia ha mejorado, pues la Unión Europea, esto es muy evidente desde octubre del año pasado, pues anunció, ¿no?, que era momento de intensificar las relaciones, se ha avanzado en las negociaciones de un acuerdo de asociación y cooperación, que si, bueno, pues se llegase a firmar sería muy positivo, porque bueno, sería un marco sobre el que expandir la cooperación bilateral en múltiples áreas, y esto también propiciaría pues que se evolucionaran, ¿no?, también las negociaciones, que durante mucho tiempo han estado estancadas, sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Tailandia. Y esto pues también evidentemente sería muy positivo para España y para impulsar el comercio y las inversiones bilaterales entre España y Tailandia. O sea, lo que quiero decir aquí es que, claro, mientras el clima político en Tailandia sea positivo, mientras se pueda avanzar hacia, bueno, pues una consolidación de la democracia, mayores libertades y derechos, pues esto también impulsará las relaciones entre la Unión Europea y Tailandia, ya digo, ¿no?, sobre todo en estos dos ámbitos, el acuerdo de asociación y cooperación, y un eventual también acuerdo de libre comercio, y pues esto sería una base, vamos, que sin ninguna duda, ¿no?, pues podría tener un efecto trampolín, un efecto multiplicador sobre las relaciones entre España y Tailandia, ¿vale? Pero, como mencioné antes, pues esto en gran parte va a venir condicionado por la evolución política interna de Tailandia. El tercer factor es la rivalidad entre China y Estados Unidos. Claro, el sudeste asiático pues es bueno, yo creo que sin ninguna duda, ¿no?, la región en la que se manifiesta con especial intensidad la creciente competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China, ¿no? Y Tailandia, de hecho, pues también considero que es un ejemplo bastante claro, ¿no? Como se mencionó anteriormente, pues Tailandia ha sido un aliado tradicional, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, esta alianza, pues antigua alianza militar, pues tenía como objetivo, ¿no?, contener la influencia de China y de Vietnam en la región, ¿no? Claro, estamos en un contexto hoy en día muy diferente, y sobre todo porque, claro, la percepción de amenaza por parte, ¿no?, de las élites, de un sector muy importante, ¿no?, de las élites gobernantes de Tailandia, pues se ha modificado. O sea, es decir, aquellos sectores, ¿no?, que apoyan un sistema, digamos, ¿no?, pues más autocrático, pues claro, ven a China como un aliado más fiable para poder respaldar a este tipo de régimen, ¿no?, frente pues a lo que perciben como una mayor inestabilidad política y la entrada pues de otros grupos políticos y sociales, digamos, en el poder, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, claro, hubo un deterioro muy evidente de las relaciones entre Tailandia y Estados Unidos desde el golpe militar de 2014, del que no se han recuperado completamente, y de manera paralela, pues una profundización de la cooperación entre Tailandia y China en todos los frentes. Pues antes también se mencionó, ¿no?, bueno, pues el proyecto piloto, ¿no?, que está haciendo con turistas chinos, ¿no?, en el contexto de la pandemia. Bueno, digamos que hay todo una serie de ejemplos, ¿no?, de esta creciente cooperación bilateral. Digo, el peso, ¿no?, de los turistas chinos, el sector turístico tailandés es un caso, ¿no?, paradigmático, pero también la profundización de la cooperación militar. Es decir, por ejemplo, ¿no?, este contrato, ¿no?, por unos submarinos, que es por parte de la Armada tailandesa, que es el mayor contrato, ¿no?, que ha firmado en su historia, ¿no?, por un valor superior a los 1.000 millones de dólares, ¿no? Es un tema, bueno, pues que también ha generado controversia. Pero bueno, ¿dónde quiero ir a parar con todo esto? Bueno, pues donde quiero ir a parar es a lo siguiente. Claro, si Tailandia se mantiene alineada con Estados Unidos o tiene una política exterior diversificada, pues esto no tiene por qué ser un obstáculo, ¿no?, para el estrechamiento de las relaciones bilaterales con España. Ahora bien, si se incrementa de manera muy sustantiva el alineamiento con China
y aumenta, ¿no?, la dependencia económica estratégica respecto a China, pues claro, esto sí que puede suponer un problema para algunas de las áreas tradicionales de cooperación entre España y Tailandia que mencionó anteriormente el embajador, ¿no? Por ejemplo, la cooperación militar y el apoyo de candidaturas en organismos multilaterales. Pues sería esperable en ese escenario de mayor, sí, se materializa, ¿no?, esta creciente mayor dependencia de China, pues que esta cooperación militar vaya más hacia China y menos hacia países como España, y que el apoyo de candidaturas en organismos multilaterales pues también, ¿no?, vaya más coordinado con China y menos con países como España, ¿no? Y por último, la evolución de ASEAN, ¿no? Que bueno, pues también, ¿no?, como mencionó el embajador de Miguel, pues Tailandia, ¿no?, es una economía muy relevante, la segunda mayor de ASEAN. Lo que pasa es que, claro, es una economía madura y, por lo tanto, comparada, ¿no?, con otros países de ASEAN, pues tiene menor potencial de crecimiento, ¿no? Es decir, que el potencial de crecimiento de Tailandia pues probablemente no va a ser uno de los factores que impulse el atractivo de este país para la empresa española comparado con otros países de la región. Ahora bien, por el contrario, pues Tailandia sí que es un país que destaca por tener un entorno muy propicio para hacer negocios. Es un país donde a nivel institucional, bueno, pues es bastante favorable comparado con otros países de la región, y de ahí, bueno, pues tiene mayor capacidad para atraer inversión extranjera, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que si ASEAN siguiera profundizando en un proceso de integración económica, si ASEAN pues por fin, ¿no?, llegara a culminar, ¿no?, este proyecto, ¿no?, de realmente establecer, ¿no?, un mercado común, pues claro, ahí Tailandia sí que podría ser una base muy atractiva, potencial, para que empresas españolas que quisiesen, ¿no?, tener una base en la que posicionarse, ¿no?, en esta región tan dinámica, pues podrían ver, ¿no?, a Tailandia como una opción pues muy, muy deseable, ¿no? Y ahí sí que yo creo que hay un potencial, ¿no?, de mayor posicionamiento de empresas españolas en Tailandia que quisieran aprovechar, ¿no?, las ventajas de esta creciente integración económica en ASEAN, ¿no? Y con esto pues terminaría, ¿no?, esta intervención inicial. Muchas gracias. Gracias, Mario. Quiero ahora, en primer lugar, dar las gracias al público que ya empieza a presentar preguntas. Os animo a aprovechar la ocasión. Tenéis dos expertos muy relevantes y es el momento de hacerlas. Hay una persona, María, que se ha interesado por dónde se puede aprender tailandés. El primer punto de contacto es Casa Asia, la institución que nos alberga hoy, que hace una tremenda labor de difusión de las lenguas asiáticas minoritarias, más allá del japonés y del chino, que son las dos que están más de moda, y tienen una enorme oferta, y os animo a visitar la página web de la Casa Asia. En esta visión de futuro, María Asunción se interesa sobre oportunidades de trabajo y de empleo en Tailandia. Yo creo que la podemos enfocar básicamente desde el punto de vista, ya que estamos analizando el país, de la estructura económica. Hemos hablado de una enorme dependencia en el turismo, bastante mayor que la nuestra, pero también hay oportunidades en industria. Y bueno, aunque la imagen tópica de Tailandia es un país de turismo y es un país que, puesto que es exótico, debe ser pobre y debe ser un país de cooperación, no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que sobre la pregunta de María Asunción podemos quizás pensar un poco en esta dimensión, si queréis. Y os paso la palabra a Mario o al embajador, lo que queráis. Perdona, yo querría aquí intervenir un momento para echar un pequeño jarro de agua fría a esta persona. En Tailandia, igual que ocurre en otros países de la zona como Singapur, hay una serie de normativas que intentan impulsar a que las empresas contraten antes a tailandeses que a extranjeros. Con lo cual, luego, sin saber tailandés, hay muchos sectores donde no lo tendría tan fácil. Ahora mismo, además, con la situación del COVID, desgraciadamente Tailandia es de los países que es el país de ASEAN que se va a ver más afectado económicamente.
con lo cual es un país magnífico para vivir y para trabajar, pero tal vez no en estos momentos para trasladarse. Mario, ¿tienes algo que comentar sobre la estructura económica de Tailandia? Hombre, es que una cosa sería, ¿no?, la estructura económica en general y otra cosa la situación particular, ¿no? Y entonces, claro, la situación particular yo creo que el embajador la ha reflejado, ¿no?, con total precisión, ¿no? Pero bueno, por ahondar un poco más, pues tal vez, ¿no?, a medio plazo, como también mencionó el embajador, ¿no?, antes, una serie de sectores económicos, ¿no?, de potencial cooperación mutua hacia el futuro, pues ahí sí que podría haber, yo creo, un nicho interesante. Pero claro, entiendo que probablemente la pregunta, ¿no?, de esta persona pues va más orientada, ¿no?, a una situación particular en el corto plazo, ¿no? Entonces, ya digo que ahí poco más podríamos añadir. Muchas gracias. No, ciertamente, una de las características de las economías de los países ASEAN es un enorme grado de protección. Eso hace difícil que reciban inversiones. Hay algunos mercados que están más abiertos, pero en general Tailandia, Indonesia, Filipinas son mercados con unas enormes barreras de acceso. Eso es algo que también es importante que el público lo conozca. Hablamos mucho de comercio, hablamos mucho de apertura, globalización y de tratados de libre comercio, pero las barreras son significativas. Pero bueno, son naciones estables, con unas tasas de crecimiento importantes. En el caso de Tailandia son más moderadas porque es una economía más madura, no llega al 8 o 10% de manera sostenida que pueden tener Vietnam o Filipinas, pero están ahí. Hay una pregunta de Alfonso que también tiene interés y habla sobre posibles proyectos en los que podrían participar empresas españolas en colaboración o en asociación con empresas tailandesas. Él en concreto habla de infraestructuras de transporte. Quizás el embajador desde el terreno nos puede hacer algún comentario sobre qué sectores de la economía podrían recibir mejor asociaciones con empresas españolas. Por favor, embajador. Como veo que lo que le interesa más es el sector transporte, empezaré por ahí. El gran proyecto estrella del gobierno tailandés es el denominado Eastern Economic Corridor. Es un gran proyecto que quiere desarrollar las provincias al este de Bangkok. Incluye pues, la construcción de un tren de alta velocidad que una los 3 aeropuertos de Don Muan, Suvarnabhumi y Utapao, el desarrollo del aeropuerto de Utapao, desarrollo de un puerto de aguas profundas. Igualmente, Tailandia quiere sacar partido de su posición central y hay proyectos para establecer un corredor que vaya del puerto de Dawei en el mar de Andamán hasta la costa vietnamita, de manera evitando pasar por el estrecho de Malaca, que está congestionado. Asimismo, hay proyectos ferroviarios y de desarrollo del eje norte-sur, que enlazaría el sur de China con Kuala Lumpur, pasando por Laos. O sea, sería prácticamente la espina dorsal de la ASEAN continental. En estos proyectos de transportes y de infraestructuras es importante señalar nos enfrentamos a una competencia fortísima, compañías tailandesas, chinas, coreanas y japonesas, e incluso también alemanas. Ahí las oportunidades para nuestras empresas es más bien como subcontratistas y para aspectos muy puntuales del proyecto. Como ha señalado el subdirector, es un mercado maduro, entonces más que ir con gran ambición, hay que buscar nichos. Nichos que en el tiempo que yo llevo aquí he detectado para empresas españolas, agroindustria, donde tenemos nuestra aportación tecnológica, es interesante para ellos, la pesca, también, bueno, un terreno donde Tailandia está muy interesado, lo que pasa que ya la competencia de China y Singapur es muy grande, es el de ciudades inteligentes. Como mencioné antes, industria de defensa es otra posibilidad, pero
yo a quien quisiera venir a Tailandia, el primer consejo sería mucha paciencia y ser consciente, aquí como en otros países del sudeste asiático, las relaciones personales son importantísimas. Pensar que vas a llegar un fin de semana, que vas a tener 2 o 3 contactos, que vuelves a España y te va a salir un proyecto, no funciona. Hay que tener una oficina de representación, hay que estar continuamente, buscarte un socio tailandés, jugar al golf todos los días y sobre todo que te vean comprometido con el país y que sepan que si te tienen que llamar un viernes a las 8 de la tarde para preguntarte si los tornillos que vendes son de zinc o de titanio, te tienen que encontrar y tienes que estar dispuesto a atenderles. Y espero haber respondido a la pregunta porque hubiera podido estar hablando horas sobre esto. Muchas gracias, embajador. Yo creo que aquí también hay otro de las lecciones importantes para hacer negocios en el sureste asiático, que es otra de las líneas de trabajo de Casa Asia. Es importante tener un plan de negocio a medio o largo plazo. Las cosas no salen en un fin de semana, no salen en una feria, y si hay una propuesta viable, es importante mantener una oficina y ser consciente que a lo mejor esa oficina genera costes los primeros 2 o 3 años. Es complicado y requiere un esfuerzo, requiere una inversión a largo plazo que no es fácil para todas las empresas, pero es así. A cambio, son mercados amplios, con crecimiento y con enorme potencial. No se debe ser muy frío, muy negativo en esta evaluación, sino tener en cuenta que es una forma de hacer negocios que debe ser tenida en cuenta. Tengo 3 preguntas más. Quiero dar prioridad a una que es muy humana, es casi humanitaria. Es de una asociación de familias de adoptantes. Es una situación humana de personas que han visto cómo han tenido la opción de adoptar a niños tailandeses, pero debido al cierre de fronteras no han podido completar el proceso de adopción y integrarlos en sus familias como desean. Quizás el embajador podría tener algún tipo de comentario sobre este asunto humano profundo. Y bueno, es una situación muy, muy desagradable que ha sido sobrevenida por el cierre de fronteras, que lamentamos enormemente desde exteriores y que tenemos muy en cuenta por lo delicado y por lo íntimo de la situación. Y bueno, pues estamos haciendo desde exteriores un importante esfuerzo por conseguir la reapertura de fronteras. Los viajes en estos momentos son complicados, muchos países exigen cuarentenas. Estamos empezando a hacer importantes movimientos, lamentablemente no con Tailandia. Hay una experiencia piloto con Vietnam y que es organizar este tipo de viajes de manera excepcional, pero tendrá que hacerse caso por caso según evolucione la pandemia en cada uno de los países y según estos países se vayan abriendo a las fronteras. Desde el Ministerio quiero dar un mensaje de apoyo y de interés por parte nuestra, y le doy la palabra al embajador para que comente la situación concreta de Tailandia. Somos muy conscientes de este problema. Desde que lo supimos, hemos estado en contacto muy estrecho con el Departamento de Adopciones. De hecho, puedo decir, el miércoles que viene les ofrezco un almuerzo en la residencia a los principales responsables. Ellos nos han ayudado en la medida de lo posible. Tengo que dar fe de que han sido muy colaboradores, pero hay una serie de temas, lo que se refiere ingreso en el país y etcétera, que depende de las autoridades de inmigración y donde ellos no pueden influir. Una vía que nos han ofrecido, son muy conscientes del sufrimiento de los padres y de los nervios, y una vía que nos han ofrecido es, donde se pueda, en los orfanatos donde haya ya niños asignados, que puedan celebrar videoconferencias con sus padres. Ahora mismo, esto es todo lo que puedo decir, que estamos intentando desbloquearlo
y que se les consideren entre los colectivos a los que se deja entrar en Tailandia, que este sea uno de los colectivos prioritarios. Muchas gracias, embajador. Quiero dar un saludo y una bienvenida a un personaje del público. Es un veterano periodista con muchísimo conocimiento de Asia. Isidro Ambrós nos manda una pregunta que entiendo que es básicamente dirigida a Mario Esteban, pero también al embajador Miguel. Él se interesa por la repercusión que puede tener en la región las protestas que actualmente se producen en Tailandia. Y también le gustaría escucharos sobre las relaciones con China. Tenemos también otra pregunta para Mario, interesándose por dónde se puede estudiar sobre Tailandia o dónde se pueden hacer estudios especializados sobre el sureste asiático en España. Yo creo que vamos a empezar por aquí, si acaso después os hago alguna pregunta más desde el público. Bueno, pues voy a empezar por la segunda pregunta. Lamentablemente, el diagnóstico, ¿no?, que hizo antes el embajador de Miguel, pues no podía ser más preciso. O sea, es decir, tenemos un problema de desconocimiento tremendo, ¿no? Y dentro, ¿no?, del ámbito universitario, ¿no?, español, pues no hay estudios, digamos, ¿no?, oficiales centrados en esta región. O sea, sí que ha habido un desarrollo muy importante, ¿no?, de los estudios de Asia Oriental, septentrional, sobre todo, pues eso, China, Japón, ¿no?, y en menor medida Corea, pero en el sudeste asiático, pues es una laguna, ¿no?, tremenda que tenemos, ¿no? Sí que hay investigadores y personas en concreto, ¿no?, pues que tienen un conocimiento muy profundo de la región. De hecho, me consta, ¿no?, me parece ver que Lola Elizalde, ¿no?, del CSIC nos está escuchando, ¿no?, y sería un ejemplo, ¿no?, pues clarísimo, ¿no?, de los que se mencionaban antes, ¿no? Y yo creo que era una de las excepciones, ¿no?, que tenía el embajador de Miguel en mente, ¿no?, cuando ha dicho, oh, pero sobre Filipinas sí, ¿no? Y estoy convencido, ¿no?, que las personas que las que él estaba pensando era en Lola, ¿no? Pero vamos, que lamentablemente, pues ya digo, ¿no?, esto es una de las, ya digo, ¿no?, de las lagunas grandes que tenemos y bueno, pues sería lógicamente, ¿no?, pues muy positivo poder pensar, ¿no?, en el corto plazo incorporar personas que pudiesen desarrollar este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, pues ese será un tema, ¿no?, que probablemente pues habrá que reflexionar y pensar a futuro. Respecto al papel de China en la región, el caso de Tailandia, ¿no?, el impacto que tiene y el impacto también que puede tener regional las protestas políticas en Tailandia. Yo creo que en sí las protestas, ¿no?, pues honestamente creo que tienen poca capacidad de contagio. No sé si la pregunta de Isidro iba por ahí, ¿no? Me refiero, ¿no?, si él estaba pensando en si esto puede o no puede, ¿no?, generar, ¿no?, pues efectos, ¿no?, un poco de imitación, ¿no?, en otros países. Yo honestamente en ese sentido no lo veo muy probable. Lo que sí creo que sería muy significativo, ¿no?, en el contexto regional es el devenir, ¿no?, del alineamiento de Tailandia en esta rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, como decía antes, claramente, ¿no?, el sudeste asiático pues es ahora mismo, ¿no?, el teatro de operaciones, ¿no?, más activo, ¿no?, de esta confrontación. Y claro, Tailandia pues ha sido siempre, ¿no?, un aliado tradicional, ¿no?, de Estados Unidos desde la Guerra Fría y, bueno, pues vemos, ¿no?, cómo va estrechando cada vez más, ¿no?, lazos con China. Y claro, esto sí que puede, lógicamente, ¿no?, pues afectar los cálculos, ¿no?, de otros países dentro de la región, que esto sí que puede tener, ¿no?, un efecto importante en el posicionamiento y los cálculos de otros países de la región y también en las dinámicas de la propia ASEAN, ¿no?, como institución, ¿no? Entonces, este sí que es un tema que me parece, digamos, de una importancia, de una relevancia, ¿no?, geoestratégica significativa, ¿no? Y esto sí que creo que es algo que habrá que seguir con bastante atención. Muchas gracias, Mario. Hay una pregunta que quizás es más para mí, que es sobre la posibilidad de la firma de un acuerdo de libre comercio de Tailandia con la Unión Europea. La posibilidad está ahí. Ahora, desde las capitales y desde la Unión Europea, lo que estamos trabajando es una fase previa de este tipo de acuerdos, el acuerdo de partenariado, de asociación, del que ha hablado antes Mario.
Esto es un término bastante técnico que implica la apertura de una serie de vías de diálogo y de profundización en la negociación. Mientras tanto, sigue abierto formalmente un proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio, aunque honestamente la distancia de las posiciones es muy amplia. Hay un pequeño problema para avanzar y es que desde la Unión Europea nuestra política comercial implica que los acuerdos de comercio no se limiten exclusivamente a mejorar las relaciones de intercambio en determinados sectores, que es, por ejemplo, cómo enfoca ASEAN sus nuevos tratados de libre comercio, como puede ser el partenariado económico. En la Unión Europea tenemos un modelo diferente de negociación en el que incluimos comercio, pero también inversiones, también garantías sociales, sostenibilidad, impacto ambiental y no siempre nuestras contrapartes están dispuestas o a llegar tan lejos o a negociar en todas las líneas políticas a la vez. Y eso es lo que ha determinado que hasta la fecha, aunque llevamos años negociando, no hayamos podido avanzar en un acuerdo de libre comercio birregional. Sí que se firmó en agosto del año pasado, ya están en vigor, acuerdos de libre comercio con Vietnam y con Singapur. Y desde luego estamos interesados en firmar acuerdos de libre comercio con todos los países ASEAN. Pero en estos momentos la Dirección General de Comercio, de GETRADE, la Comisión, insiste en que los acuerdos interinos parciales sobre sectores no son nuestra prioridad y nos gustaría tener acuerdos complejos de nueva generación en las que se tienen en valor, se tienen en cuenta no solo el aspecto del intercambio económico por productos, sino también un terreno equilibrado de juego, es una expresión diplomática cada vez más frecuente, en el que implica que este intercambio se produzca en situaciones de transparencia y de igualdad de condiciones en términos de acceso al mercado, de las condiciones sociales de producción, las condiciones de sostenibilidad y de impacto ambiental de la producción. Quiero también señalar a otro miembro del público ilustre, el señor Basáñez, que es el cónsul honorario de Singapur y que nos expresa en Barcelona, perdón, y que ofrece su apoyo para, para hablar sobre Tailandia, para intentar mejorar las relaciones y ver una imagen amplia sobre qué se puede hacer con ASEAN. Y evidentemente es un actor relevante con conocimiento de Singapur y de ASEAN desde larga data. Le damos la bienvenida y agradecemos el ofrecimiento. Hay una pregunta muy interesante sobre nuevas formas de hacer diplomacia. Lo que en el sentido técnico a veces hablamos de el track 1,5 o el track 2, lo que quizás se entiende mejor desde el público cuando hablamos de redes. Si interesa un miembro del público, que ahora no encuentro, José Blanco Núñez, sobre los amigos de España. ¿Quiénes son los amigos de España en Tailandia? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué estamos haciendo para potenciar estas redes de expertos o redes de afines y en esta nueva diplomacia de personas a personas? La diplomacia pública, en la que también es una de las funciones de Casa Asia. Os doy la palabra a cualquiera de los dos que queráis intervenir. Si te parece, empezaré yo. Nos pasa lo que les pasa a los países cuando tu perfil es muy bajo porque el nivel de relaciones está por debajo del potencial. Y no tienes enemigos, pero también tienes pocos amigos básicamente porque no se te conoce. En Tailandia
donde yo he encontrado más acogida ha sido en las universidades. Los departamentos de español realmente hay entusiasmo por el español, por nuestra cultura, y son un vector importantísimo. Aparte de eso, me he encontrado en funcionarios puntuales en varios ministerios, empezando por el de Exteriores, muchísima simpatía. Pero, ya digo, cuando tu perfil en un país es pequeño, tampoco puedes esperar generar grandes amigos, porque eso solo viene ya con el tiempo y sobre todo con el peso específico. Me ha parecido muy interesante la pregunta sobre la nueva diplomacia, porque es evidente, el mundo está cambiando, la manera de entender las relaciones internacionales también, y los diplomáticos mismos estamos cambiando. Sería un tema para hablar algunas pequeñas pinceladas. Yo creo que somos conscientes del peso cada vez mayor que tienen los temas de imagen y el poder blando. También las nuevas herramientas en las que no podemos estar ausentes, las redes sociales, es preciso una presencia activa en Facebook, en Twitter, incluso en Instagram. Ya la diplomacia no es una cuestión de relaciones entre gobiernos. Tenemos que estar muy abiertos a la sociedad civil y muchas veces ser creadores de contactos. Nuestro papel muchas veces es servir de puente y de intermediadores. Pero, dicho esto, hay cosas que siguen siendo claves. Los almuerzos, que pueden parecer una frivolidad, pero hay muchos temas importantes de los cuales puedes acabar hablando en un almuerzo. El protocolo sigue teniendo un peso muy importante. Entonces, estamos ante un nuevo mundo, pero hay herramientas del antiguo que siguen siendo muy válidas. Muchas gracias, embajador. Yo solamente añadiría dos comentarios. Uno es que están las embajadas para poner en contacto a las personas interesadas en un país con potenciales redes. Si alguien del público tiene interés en contactar grupos de interés similares en Tailandia, esa es parte del trabajo que hacemos Exteriores, y lo que podemos ofrecer desde aquí es ayudar a encontrar contrapartes o a encontrar grupos de interés en empresarios, en parlamentarios, es un sentido muy amplio. Y bueno, las embajadas están contentas de intentar unir personas con intereses parecidos y generar redes. Después sí que es cierto que desde el público a veces parece que este instrumento de socialización, de networking, como se dice ahora, de establecer contactos y ampliar redes, requiere de una actividad social. Los diplomáticos tenemos una vida social y vamos a lugares donde hay gente para encontrar gente, para extender redes. Esa es la razón por la que es frecuente encontrarse a un diplomático en un cóctel, porque buscamos a gente para poner a gente en contacto. Y después también hay un segundo elemento que ha mencionado el embajador y que le agradezco, y es el tema de las comidas. Las comidas de trabajo no siempre son placenteras, pero permiten establecer una situación informal de cierta confianza en la que se pueden trasladar mensajes y en las que, según reacciona tu contraparte, puedes llegar a ir un poquito más allá. Socialmente, a lo mejor la gente piensa que nos lo estamos pasando bien. No suele ser el caso. Normalmente lo que buscamos es un escenario de diálogo distendido en el que buscamos ocasiones para trasladar mensajes. Y bueno, simplemente como profesional diplomático quería aprovechar la oportunidad para comentarlo al público que nos está siguiendo de una manera muy fiel. Ricardo, ¿puedo hacer un comentario rápido sobre esto? Gracias, Mario, sí.
Sí, no, mira, vinculándolo también con una de las preguntas anteriores, ¿no? Sí, claro, normalmente, ¿no? Uno de los trampolines que a veces hay entre las sociedades civiles, aparte, ¿no? de los poderes públicos, ¿no? o del trabajo diplomático, pues claro, como decíamos antes, ¿no? Es el ámbito educativo, ¿no? Las universidades, ¿no? Y es evidente que en esta situación concreta pues hay una asimetría clara. O sea, por la parte tailandesa sí que hay una cierta masa crítica, pero también muy concentrada, ¿no? En el ámbito del estudio de la lengua, ¿no? y la cultura, pero que más allá de esto, pues tenemos un problema grave, ¿no? Porque claro, como la imagen país en ambos casos está bastante distorsionada, es decir, en general, ¿no? Los españoles tenemos una imagen de Tailandia pues, mucho más estrecha, ¿no? De lo que realmente puede ofrecer el país y viceversa. Pues claro, al no contar, ¿no? A lo mejor con esos especialistas que pueden servir ahí de plataforma, pues este es un déficit, digamos, es un déficit importante, ¿no? También a la hora de crear más lazos entre las sociedades civiles de ambos países, ¿no? Y bueno, pues claramente ahí tal vez, ¿no? Pues habría que buscar alguna forma de algún tipo de apoyo, alguna forma de poder paliar esto, porque todo lo que se invierte en conocimiento mutuo luego ejerce un efecto multiplicador, digamos, ¿no? sobre las relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante subrayarlo. Muchas gracias, Mario. Son la 1:15, tenemos un cuarto de hora para cerrar la sesión. Yo lo primero que indicaría es que ha sido un diálogo abierto, hemos tratado muchos temas. Agradecería al público su participación, hemos recibido muchas preguntas, nos han ayudado a que la conversación haya sido fluida. Espero que hayamos contribuido a que el público conozca un poquito mejor Tailandia, y sí que quería ofreceros 5 minutos sobre vuestras propuestas a futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que España fuera mejor conocida en Tailandia? ¿De qué manera podemos ayudar a Tailandia a que sea mejor conocida en España? ¿Y cómo podemos hacer llegar al público que Tailandia es un país de oportunidades, es un país muy interesante, que ofrece bastante más que el turismo, y que desde luego es un turismo que también va más allá de algunos modelos muy cuestionados? Es un país precioso, con naturaleza, con cultura, que tiene mucho que ofrecer. Os doy la palabra porque sois vosotros los que tenéis que hacer el cierre. Bueno, yo antes, al final de mi intervención, di algunas ideas de cara a futuro. Yo lo primero que haría sería un intento de trabajo desde desde el mundo académico, centros de pensamiento, universidades, intentar difundir el conocimiento de Tailandia, aprovechando que ya en Tailandia hay un mejor conocimiento, en las universidades tailandesas hay un mejor conocimiento de España que a la recíproca. Y eso es algo que deberíamos de aprovechar colaborando más entre instituciones académicas. Luego está el mecanismo de las tribunas. Aquí el protagonismo de Casa Asia sería muy importante. Yo creo, yo he sido en el pasado, he estado en tu silla como subdirector y me acuerdo, asistí a la tribuna España-Filipinas y vi que son muy importantes a la hora de que los decisores, que miembros de la sociedad civil se pongan cara y hablen. Muchas veces el mero hecho de ponerse cara y hablar ya es un logro, sobre todo cuando partimos de un nivel tan bajo como el actual. Si yo fue un tema que ambos tenemos mucho potencial y deberíamos explotarlo más, nosotros en la embajada ya lo estamos haciendo, es el de la gastronomía. En Tailandia la gastronomía es muy importante y como mecanismo de promoción de España y de lo español juega un papel clave. Hicimos un intento de traernos aquí a Madrid Fusión, era tal vez demasiado ambicioso, pero ahí vemos que hay margen. Y por parte tailandesa también, la gastronomía tailandesa es conocida en todo el mundo y es en Madrid, yo me acuerdo cuando vivía allí, que había varios restaurantes tailandeses muy buenos y que además tenían muy buena acogida entre los madrileños. Yo creo que es un campo donde la Embajada de Tailandia en Madrid
podría desarrollar todavía más y podríamos incluso establecer algún tipo de cooperación gastronómica. Otro aspecto que ahí no me consta que la Embajada de Tailandia en Madrid haya trabajado, y yo creo que hay campo, es la meditación vipassana. Hay en Tailandia, creo que en la sociedad actual, cualquier cosa que nos ayude a tranquilizarnos y a serenarnos y a ser felices sin necesidad de pastillas es bienvenida. Y una cosa que, en este sentido, que puede ayudar mucho es la meditación vipassana. Yo mismo he estado en monasterios tailandeses siguiendo cursos de vipassana y creo que es algo que la Embajada de Tailandia en España podría difundir y que además, como tiene un componente cultural, podría servir de pie para introducir a los españoles en la cultura tailandesa. Y tal vez una tercera idea que le he insistido muchas veces: clases de tailandés, clases de tailandés, clases de tailandés. Necesitamos expertos españoles capaces de manejarse mínimamente en tailandés. Eso ayudaría mucho a las relaciones. Muchas gracias, embajador, porque has sacado un tema que había suscitado interés en el público y que se había quedado atrás en la lista, que era el tema de medicina tradicional y cultura de sanación, por decirlo de un sentido amplio, ya que hablamos de meditación, en Tailandia. Es un tema que tiene mucho interés en la calle, en Europa, y que va más allá de una moda New Age, sino que, bueno, son instrumentos y sabidurías que funcionan y que son parte de la identidad cultural del sureste asiático y, en este caso en concreto, de Tailandia. Espero que de esta manera hayamos contestado a esta parte del público que se interesó por este asunto, pero antes no habíamos tratado temas culturales sobre lo que es la cultura del país y precisamente por eso lo había dejado de lado. Mario, por favor, si quieres hacer un comentario final. Tal vez solo una reflexión, ¿no? Y es que para conseguir todo esto, ¿no? Que en la línea de lo que ha planteado, ¿no?, el embajador de Miguel, que yo creo que son las claves fundamentales, ¿no?, que pueden impulsar la relación, normalmente hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es destinando más recursos, ¿no?, y otra es siendo más eficientes, ¿no?, en el uso de los recursos existentes, ¿no? Yo me temo que hay dificultades, ¿no?, para destinar más recursos, ¿no?, en el contexto actual a muchas de estas cuestiones, ¿no?, que hemos planteado aquí. Tal vez la forma, ¿no?, de ser más eficientes sería buscando sinergias. O sea, es decir, ¿no?, buscando más colaboración entre esos diferentes actores que tienen estos intereses comunes, ¿no? Por ejemplo, pues, empresas españolas, ¿no?, con presencia o interés en posicionarse en Tailandia, instituciones que difunden la cultura española, la cultura tailandesa. Como comentaba también el embajador de Miguel, ¿no?, pues cooperación entre la Embajada de Tailandia en España, ¿no?, con actores españoles. O sea, buscar entre todos, ya digo, ¿no?, formas de ver qué podemos contribuir cada uno, ¿no?, para, bueno, pues, digamos, dar pasos concretos, ¿no?, en ese estrechamiento de las relaciones, en la generación, ¿no?, de más conocimiento, ¿no?, bilateral, porque, claro, ya digo, yo conociendo muy bien, ¿no?, hay dos ámbitos, solo dos ámbitos, pero bueno, eso sí que los conozco, ¿no?, creo que suficientemente bien, que son el mundo, digamos, de los think tanks, ¿no?, los centros de pensamiento, ¿no?, en materia de seguridad, política internacional y el ámbito universitario, ¿no? Y en estas dos áreas que creo que son muy importantes, ¿no?, para profundizar en el conocimiento mutuo, pues es evidente, ¿no?, la falta de capital humano y la falta de capital financiero para potenciar ese capital humano, ¿no? Entonces, si no buscamos sinergias con otros actores que nos permitan paliar esto, pues honestamente creo que va a ser muy complicado, ¿no?, que avancemos en la línea que yo creo que queremos todos y es en la que hemos estado, ¿no?, planteando, pues, en este acto, ¿no?, de hoy. Pues muchas gracias. Son las 1:22. Yo creo que hemos hecho ya 1:20 de acto, de conversación. Teníamos unos minutos más, pero yo creo que podemos dejarlo aquí, a no ser que ya no tenemos más preguntas del público. Daría las gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Mario. Ha sido fluida, ha sido interesante y espero que contribuyamos a unir a España y a Tailandia con actos como este. Buenos días a todos. Buenas noches, embajador. Ya se ha hecho de noche. Adiós.